Me pongo a grabar, ¿cierto? Porque si no perderíamos toda esta clase. Los saludo nuevamente. Acuérdense que esta primera parte de la conversación yo no la grabo para que estemos conversando con confianza. Y ahora entonces procedemos a ver la parte de los contenidos del curso donde hoy día vamos a empezar a revisar, ¿verdad? El tema de las integrales, ¿ya? O primitivas o antiderivadas. Recibe todos estos nombres el contenido que vamos a revisar, ¿ya? Lo primero es que definimos, ¿cierto?, la primitiva de una función de alguna manera como la antiderivada, en el sentido de que si yo tengo, nosotros sabemos, por ejemplo, hay varias primitivas, o sea, perdón, hay varias derivadas que uno se sabe, ¿cierto? Si uno pone aquí, por ejemplo, seno de x, yo les pido derivar. Vamos recordando algunas cosas. ¿Cuál es la derivada de seno? ¿Alguien se acuerda? Coseno. Coseno, muy bien, Joaquín, gracias. Entonces, como la derivada de seno es coseno de x, uno puede anotar que la primitiva de coseno de x integrado con respecto a x es la función seno de x. ¿Sí? Hay un detallito que aquí por mientras yo estoy obviando, que uno normalmente cuando trabaja con integrales hay que agregarle aquí una constante, porque recordarán ustedes que cuando uno deriva una constante eso se hace cero. Entonces, si yo vuelvo a derivar esto, me queda la derivada de seno que es coseno, más la derivada de la constante que es cero, así que se queda ahí como tal. ¿Ya? Uno define una primitiva de una función como aquella función tal que si yo la derivo, obtengo la función original. ¿Cierto? Entonces uno puede pensar, por ejemplo, que la función coseno de x tiene como primitiva a seno de x, pero también tiene como primitiva a seno de x más 3, también tiene como primitiva a seno de x menos 5, porque siempre que yo le sume o le reste una constante, al derivarla eso se me anula y sobrevive solo lo que tiene que sobrevivir, que en este caso sería la función coseno. ¿Ya? Entonces, esta función, ¿verdad? F mayúscula se denota con esta culebrita, ¿cierto? La integral de la función. Y aquí hay una cosa bien relevante que tiene que ver con esta noción del diferencial. Esto recibe un nombre, ¿cierto? Esto es el diferencial de la integral, que siempre me va a estar indicando con respecto a qué yo estoy integrando, ¿ya? Entonces uno de repente se podría encontrar con cosas engañosas, como que si uno dice la integral de x cuadrado, pero integrado con respecto a y. Entonces ahí hay que pensar en la variable que yo voy a ocupar para integrar y no en el x cuadrado como tal, ¿ya? De todas maneras, esto es contenido de cuando uno mezcla más de una variable, es del contenido del curso de cálculo avanzado del próximo año, pero de todas maneras, eso es lo que viene a mostrar esta noción del diferencial. ¿Ya? Me indica con respecto a a qué variable, ¿cierto? Yo estoy integrando. Aquí está la observación que les decía de alguna manera, entonces, ¿cierto? Si yo tengo dos primitivas de una misma función, entonces esas primitivas son iguales salvo una constante. Entonces, si seno de x más 3 y seno de x menos 5 son primitivas de coseno, claro, la única diferencia que hay entre ellas es el más 3 y el menos 5, que es la diferencia. ¿Ya? Concluimos entonces que una primitiva se calcula como una antiderivada de la función más cualquier constante para trabajar con este tipo de cosas. Ejemplos más bien claros, ¿cierto? Si yo quiero integrar la función constante igual a 1, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿cuál es la función que yo al derivar me da como resultado 1? Y uno termina respondiendo que eso es x y le tengo que sumar una constante de todas maneras. Si yo me pregunto cuál es la función que al integrarla, que al derivarla, perdón, me da x, resulta que la respuesta es x cuadrado medio. ¿Por qué este x cuadrado medio? Si se fijan, si yo tomo el x cuadrado medio acá y lo derivo, el 1 medio que hay acá sobrevive como cualquier constante y ahora yo solo tengo que derivar el x cuadrado. Me queda el 1 medio por la derivada de x cuadrado 2x, se cancelan los dos y ahí me sobrevive solamente la x, que es lo que yo quería recuperar por acá. ¿Sí? De la misma manera, si en algún momento me toca integrar un x cuadrado, la respuesta tiene que ver con el x cubo, porque yo cuando derivo x cubo me daba 3x cuadrado, ¿cierto? Como ese 3 que baja a mí no me sirve porque me interesa solo recuperar el x cuadrado, le pongo un partido por 3 aquí y después le agrego la constante. ¿Ya? Y así sucesivamente hay varias funciones que uno puede calcularle las primitivas directamente. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo que es la primitiva de 3 más 4 por x, que por ejemplo aquí aparece 3x más 2x cuadrado más c. Y uno puede chequear este resultado. Eh,
tengo 3x más 2x cuadrado más la constante. Si yo derivo todo esto, me queda la derivada de 3x, que es 3, más 2 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de la constante, que es 0. Y me queda 3 más 2 por 2x, que es 4x, y que efectivamente es lo que tenía yo aquí adentro. Puedo chequear entonces que esta primitiva está bien calculada. Madeline hace una pregunta importante, dice, ¿por qué aquí se le agrega una constante y en los últimos ejercicios que hizo el profe en la cápsula no se le agrega la constante? En este momento preciso no recuerdo bien cuáles son los que hizo Andrés en la última, pero con altísima probabilidad es solo que se le fue el detalle de agregarla, ¿ya? Cuando uno está calculando una integral, siempre se preocupa por encontrar el resultado de esto, ¿cierto? En el fondo, nuestros esfuerzos se van a centrar en encontrar esta función, que es la que yo derivo para obtener la original. Y entonces cuando uno está trabajando en eso, típicamente llega y pone eso y se le olvida el detallito de agregar la constante, ¿ya? Pero a nosotros no se nos va a olvidar, siempre va a ser relevante. Intuía que era eso, Carlos, agradezco el comentario. Cuando uno hace integración por partes, efectivamente, acuérdense que la formulita esta decía esto de, ¿cierto? Un día vi, ¿verdad? Una vaca, sin Vestido de cola, uniforme. vestida de uniforme, ¿sí? Hay un detallito, ¿ah? Hay una cosa que no... que al Andrés se le fue, ¿ah? Pero la frase completa, o al menos como yo me la aprendí, que esto es un día vi una vaca, y hay algo que por ahí no aparece, que es sin cola, vestida de uniforme, ¿ya? Y esto del sin cola es un detalle para acordarse del sin cola, para acordarse de que ese integral va con un menos y no con un más, ¿sí? Denme un minutito, chicos, me está llamando alguien que tengo que responder, no alcancé a responder. Denme un segundo. Sí, profe, tranquilo. Ya, disculpen, es que como ustedes saben estamos con esta cosa de la apertura del campo. De hecho, si no reconocen el fondo que tengo detrás es porque estoy en mi oficina haciéndoles la clase. Me tocó venir para acá temprano. En fin, exactamente, claro, lo del soldado, vestido de uniforme y todas esas cosas. em, eh, Esto de agregarle o no la cola es una tontera, ¿eh? Pero por lo menos a mí me sirve lo de ponerle el sin cola porque efectivamente me acuerdo que va con menos la integral de cada cosa, ¿sí? Bueno, recapitulando, es que cuando uno resuelve este tipo de cosas, normalmente se preocupa mucho de resolver bien esto y es un clásico que no se le olvida agregar la constante, ¿ya? Así que si eso pasa en los videos de Andrés, voy a revisar bien. Si hubiera otro motivo por el cual no está agregando la constante, les cuento, pero en términos generales, un poco para responder la inquietud de Madeleine, siempre se agrega la constante, al menos en esta primera etapa. Hay una segunda etapa que vamos a ver después que tiene que ver con algo que se llama las integrales definidas, donde ahí no se agregan las constantes porque las constantes se calculan de otra manera, ¿ya? Pero en el contexto de esta primera parte, siempre vamos a tener que estar agregando el más c, ¿ya? No sé si con eso te respondo, Madeline, ¿todo bien? Súper, ni un problema. Profe, Cuéntame. disculpe, en lo que estamos haciendo ahora bastaría con resolver y al final de todo solamente ponerle un más C y... Correcto. Sí, Perfecto, gracias. con eso basta. De hecho, uno es bien arbitrario con esta constante. Uno de repente, por ejemplo, cuando uno resuelve tres integrales consecutivas, uno podría ponerle a la primera constante un C1, al otro un C2 y al otro un C3, pero en el fondo uno dice, mejor resuelvo las tres solitas y después le agrego un más C que me agrupa todas las constantes que votaron las tres integrales. ¿Cachai? Eso lo vamos a hacer en un ratito más como para que quede bien claro lo que estoy diciendo, pero en el fondo, tal como indica Carlos acá, lo que podemos hacer es resolver el ejercicio y después chantarle un más C al final. No hay ningún problema. ¿Sí? Ya. Sigamos por acá. Aquí hay una propiedad bien importante que tiene que ver con la linealidad de la primitiva, que dice que si yo tengo que calcular la primitiva o la integral de una suma o ponderación de funciones, todo se porta de buena forma. Si yo quiero integrar una suma, es la suma de las integrales. Si quiero integrar una resta,
es la resta de las integrales. Si yo quiero integrar una constante multiplicada por una función, la constante sale e integro la función solita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio anterior, que nosotros no calculamos, pero que ahora sí podríamos calcular, resulta que por linealidad de la función, primero yo veo, de la integral, perdón, yo primero veo una suma, entonces esto me queda como la integral de 3 con respecto a x, más la integral del 4x con respecto a x. Esto es lo mismo que la integral de 3 de x. De hecho, uno puede aislar más fino y decir que este 3 lo voto como constante y este 4 lo voto como constante. Entonces, esto es 3 veces la integral de 1 con respecto a x, más 4 veces la integral de x con respecto a x. Y la integral de 1, nosotros ya la habíamos calculado. Era x más una constante, que le pongo c1. Y la integral de x la teníamos delante, era x cuadrado medio más otra constante c2. Entonces yo puedo agrupar todo esto en 3x, me queda 3x, 4 por x cuadrado medio me sobrevive un 2x cuadrado. Y este c1 más este c2, agruparlos solo en una constante grande. Y si uno quiere, pone el detalle de que esta constante grande en verdad es la constante 1 más la constante 2. Uno es así de relajado con el uso de la constante porque en el fondo no sabemos cuánto vale. Entonces, si yo sumo dos constantes, el resultado de eso es una tercera constante y que le pongo otro nombre y ya está. Así no nos preocupamos ni nos calentamos la cabeza con todo esto. ¿Sí? A esto me refería antes cuando decía que uno puede agrupar las constantes en una pura constante grandota, Carlos. Pero en el fondo sigue siendo lo que dices tú. Uno resuelve el ejercicio y después le pone el más c. ¿Sí? ¿Se cacha bien hasta ahí? ¿Vamos bien? No quiero tomarme mucho más tiempo con esto, quiero que vayamos a los ejercicios, que es lo que nos comentaban que valía la pena que revisáramos en clase. Hay un set de primitivas esenciales que uno puede aprenderse y que yo les sugiero que toda esta integral, así como uno se aprende las derivadas, que la derivada de seno coseno, que la de tangente secante cuadrado, que la de logaritmo era 1 partido x y todas esas cosas. Hay un montón de integrales que uno se puede aprender de memoria, ¿cierto? Por ejemplo, la que tiene que ver aquí con las potencias es que para cualquier alfa en R, la primitiva de x elevado a alfa tiene esta fórmula. Entonces, por ejemplo, si a uno le toca integrar un x a la séptima, integrado con respecto a x, aplico la formulita y esto dice x aquí identifico alfa igual 7. Entonces la expresión dice x elevado a alfa más 1, o sea, 7 más 1, x elevado a 8, partido por alfa más 1, 8 más constante. Y así no me preocupo más de calcularla, como me sé la receta, entre comillas, la aplico directamente. Yo también puedo decir la integral de x a la menos 3, porque fíjense que esto funciona para cualquier número real, no necesito que sea una potencia positiva. Entonces esto sería x elevado a menos 3, aquí en este caso entonces el alfa vale menos 3. Menos 3 más 1 me queda x a la menos 2, partido por un menos 2 más constante. Y ya está. ¿Sí? La gracia de ocupar esta formulita es que pueda trabajarla directamente cada vez que me aparezca una potencia. El único caso distinto, como pueden apreciar acá, es el caso de alfa igual a menos 1. ¿Por qué el caso de alfa igual a menos 1 es distinto? Porque si yo le aplicara esta fórmula para alfa igual a menos 1, quedaría x elevado a menos 1 más 1, 0, partido por 0, y esto semi indetermina. Entonces, por eso es que el caso igual a menos 1 se trabaja aparte, y además tiene fórmulas súper distintas, que es que 1 partido x integrado en dx, que esto es x a la menos 1, su primitiva es logaritmo de x más una constante, ¿sí? Joaquín, ¿dónde me preguntas si hice un cambio de variable? Porque la verdad es que no he hecho ni uno, pero cuéntame, ¿dónde te perdiste? Más que hacer un cambio de variable, aquí lo que yo me estoy fijando es que, por ejemplo, si me piden integrar x inventando x elevado a pi, lo que yo identifico en este caso es que este alfa vale pi y yo aplico la fórmula. Entonces la integral tendría que ser x elevado a pi más 1 partido por pi más 1 más una constante. ¿Cachai? Delante del alfa valía 7, entonces 7 más 1 escribí directamente x elevado a 8 partido por 8. Pero como esto puede ser para cualquier real, puede valer pi, puede valer raíz de 2, raíz de 5, qué sé yo. ¿Sí? No sé si con eso te queda un poquito más claro. Si no, cualquier cosa me vas preguntando nomás para que vayamos mirando. Perfecto. Súper. Vale, no hay problema.
En particular, ¿cierto? Aquí aparece, insisto yo en esto, lo más relevante de esta diapositiva es que esto sirve para cualquier alfa real. Como sirve para cualquier alfa real, en particular sirve, por ejemplo, si yo quiero integrar una raíz, porque las raíces son potencias fraccionarias, ¿cierto? Pésimo color el amarillo, no se ve nada. Este 1 partido n yo lo puedo interpretar como el alfa, entonces lo aplico acá y me da el mismo resultado anterior. Entonces, por ejemplo, si a mí me tocara integrar una raíz cúbica, yo sé que esto es lo mismo que integrar un x elevado a un tercio, integrado con respecto a x. Entonces aquí identifico que mi alfa vale un tercio, aplico la fórmula, sería x elevado a un tercio más 1, partido por un tercio más 1, más una constante. Esto me queda x elevado a 4 tercios, partido por 4 tercios, más constante. Y de hecho uno puede reagrupar esto como 3 cuartos x elevado a 4 tercios más una constante. ¿Sí? Funciona, insisto, para cualquier real. En particular funciona para las fracciones, que son las raíces en términos de las potencias. ¿Ya? También tenemos entonces como por la linealidad y todo eso, si a mí me toca integrar un polinomio, lo que voy haciendo es integrar término por término cada una de las cosas, como pueden apreciar acá. Y aquí hay otra batería de integrales que uno conoce. La integral de seno es menos coseno. Acuérdense ustedes que cuando yo derivo, si yo derivara esto de aquí, para chequear que esto está correcto, la derivada de, entonces me queda menos la derivada de coseno, que a su vez es menos seno, ¿cierto? Más la derivada de la constante, que es 0. Menos con menos es más, y por eso esto me recupera el seno de x, que era la función que yo quería integrar originalmente, ¿sí? La integral de coseno es seno, más la constante, la integral de secante cuadrado es tangente, la integral de secante por tangente es secante, y así sucesivamente tenemos como todos estos resultados para las funciones trigonométricas, ¿ya? Exponencial y logaritmo. Exponencial sigue siendo nuestra función favorita, porque al derivarla o al integrarla no le pasa absolutamente nada, queda todo igualito ahí. Y la integral de logaritmo queda como x logaritmo de x menos x más una constante, ¿sí? Esta es más bien rebuscada, así que uno puede verificarla. Si yo tomo esto y lo derivo, primero identifico que tengo x por logaritmo de x, todo eso derivado, así que vamos a tener que aplicar una regla del producto. La derivada de x es 1 y la derivada de la constante es 0. Si yo aplico regla del producto, aquí me queda primer término sin derivar, primer término derivado, la derivada de x es 1, por logaritmo de x me queda el logaritmo de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo es 1 partido de x. Y todo eso menos el 1 que yo tengo por acá. Se me cancela, ¿verdad? El x con el x y me queda el logaritmo de x más 1 menos 1. Se cancela el más 1 con el menos 1 y obtengo directamente el logaritmo de x, que es lo que yo quería verificar, ¿sí? Integrar, aunque parezca una cosa tan sencilla como derivar al revés, la verdad es que nunca va a ser tan sencillo como derivar. Entonces, siempre es una buena receta, digamos, cuando uno no está seguro de un resultado, pescar el resultado que uno obtuvo y derivarlo. Si todo anda bien, debiera recuperar la función original y con eso uno se queda tranquilo de que esto está bien integrado. ¿Ya? Entonces, vamos con el primer ejemplo del día, que es calcular esta integral de acá. Es la integral de raíz cúbica de x más coseno más logaritmo de x, todo integrado con respecto a x. Este ejercicio no es demasiado difícil, pero sí sirve para soltar la mano en esta primera parte. Raíz cúbica de x más coseno de x más logaritmo de x. Todo esto integrado en x. Primero, por linealidad de la integral, como yo aquí veo una suma con otra suma, voy a separar esto en tres integrales. Primero es la integral de raíz cúbica de x integrado en x más la raíz de coseno de x integrado en x más la integral del logaritmo integrado en x. Si aquí sigo avanzando, raíz cúbica de x es lo mismo que decir x elevado a un tercio integrado con respecto a x más la integral de coseno de x integrado con x más la integral del logaritmo de x integrado con respecto a x. Y aquí, si se fijan, esta ya la puedo calcular porque tenemos la formulita con el alfa, identificamos que alfa vale un tercio, así que puedo calcularla. La integral de coseno es conocida, es de las primeras que trabajamos hoy día, ¿cierto? Y la integral de logaritmo la acabamos de verificar. Así que ahora, en estricto rigor, uno tendría que poner
Este resultado, ¿se acuerdan? Era 3/4 x elevado a 4/3 más una primera constante. Eso sería la primera integral. Más la integral de coseno sería seno de x más una segunda constante. Más, agrego esto de acá, que esta primitiva era x logaritmo de x menos x, más una tercera constante. Pero, como les insisto, no es necesario que uno tenga tanto nivel de detalle con la constante 1, constante 2 y constante 3, y uno lo que puede hacer es escribir toda la función completa, más seno de x, más x logaritmo de x menos x, y a todo esto le agrego una constante gigante, y con esto ya está resuelto el primer ejercicio del día, que como les decía, ya es una primitiva bien en serio con tutti, ¿sí? Aquí ya tenemos de todo para trabajar con este tipo de ejercicios, ¿sí? ¿Se entendió más o menos bien? Hasta aquí estamos haciendo cálculos bien elementales, pero ahora viene esto del cambio de variable y la integración por parte. Entonces, antes de meternos ahí, me interesa saber si hasta aquí vamos bien. ¿Qué opinan? ¿Vamos bien? Sí, Gracias, profe. Joaquín. Gracias, Felipe, Carlos, Fabián. Perfecto. Entonces, borramos, bueno, no mentira. Voy a guardar porque acuérdense que teníamos este compromiso que les estoy subiendo las pantallas de esto ahora, así que después ustedes lo pueden tener ahí para revisarlo con los ejercicios cuando estén estudiando. Vamos a mirar por acá entonces integral indefinida y el método de la sustitución o del cambio de variable, ¿ya? Una consecuencia de la regla de la cadena es el hecho de que se pueden cambiar las variables de integración, que es esta cosa de acá. Dice sea f una función continua y g una función diferenciable, tal que la composición de f con g está bien definida. Entonces, Vos juegas Free Fire, bueno, esa va a ser terrible mala, weón. Yo dije que era Brandon se te feo. prendió el micrófono. Ni una mala onda, pero te voy a silenciar. Ya. En fin. Ya. Cosas que pasan. Entonces aquí hay una integración con cambio de variable. Lo que uno hace básicamente es que... me volé, qué risa, pero bueno. Lo que uno hace es que básicamente en esta fórmula lo que uno siempre anda buscando es que lo que me complique la existencia para calcular alguna cosa, le voy a poner un nombre nuevo, le voy a poner U, por ejemplo, y a cambio de eso tengo que pagar un costo que es calcular el diferencial de este U, que se calcula como G' por dx. Vamos a resolver un ejemplo en un ratito más para entender bien cómo se hace esto. Y entonces convierto esta integral, que es bien complicada de trabajar, en esta nueva integral, que la gracia cuando uno hace un cambio de variable es tomar algo complejo y reducirlo a algo más sencillo, ¿ya? Un cambio de variable nunca debiera complicarnos la existencia, porque los cambios de variable existen para todo lo contrario, existen para facilitarnos el trabajo, ¿ya? Así que no hay que tenerle miedo a ocuparlos. Vamos directamente con ejemplos de cambio de variable. Me interesa que resolvamos por lo menos estos dos que vienen acá. El tercero puede quedar propuesto, pero al menos los primeros dos, para que entendamos bien cómo se hace el tema del cambio de variable y consecutivamente vamos a mirar esto de integración por partes para terminar la clase, ¿ya? Entonces, en este primer ejercicio me piden calcular la integral de tangente a la quinta de i por secante cuadrado de i y todo eso integrado con i, ¿sí? Voy a hacer una primera cosa que es solo para que no nos compliquemos la existencia, ¿eh? Si uno cambia el nombre, aquí esto ni siquiera vale la pena decirle cambio de variable. Pero es una cosa, le vamos a poner un nombre distinto para no marearnos con chuta, cuál es la y, cuál es la x. Mejor voy a reescribir esto como tangente a la quinta de x por secante cuadrado de x, todo integrado con respecto a x. Ahí esas dos integrales dicen exactamente lo mismo. Aquí no he aplicado un cambio de variable ni nada por el estilo. Solo estoy ocupando el nombre X para que nos acostumbremos a ocuparlo siempre, ¿ya? De todas maneras, uno podría integrar aquí con respecto a y no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las señales que uno le activan digamos, el chip aquí en la cabeza para decirse, ¿y que esta es una integral que se hace por sustitución? Es que si se fijan, aparece la tangente, aparece una función que nosotros conocemos, primero que nada, y yo les pregunto aquí a ustedes, ¿quién se acuerda de cuánto es la derivada de tangente? ¿Alguien se acuerda? Secante cuadrado, muy bien, Kimberly.
secante cuadrado. Y que si se fijan, no es casualidad que la secante cuadrado está acá. Y se acuerdan que por ahí, cuando uno decía nombro u a mi función g de x y después yo calculaba el de u como g' por dx, fíjense que el g' lo conozco y más encima aparece en la integral. Entonces esto me está gritando lo siguiente. Este ejercicio en este momento me grita que yo haga el cambio de variable u igual a tangente de x. ¿Ya? ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque cuando yo calcule el diferencial me va a quedar g' de x, la derivada ya la conozco, la derivada tangente es secante cuadrada y después le multiplico el de x al lado. Entonces, cuando yo haga mi cambio de variables efectivo en la integral de acá, me va a quedar la integral de tangente a la quinta, pero tangente ya no se llama tangente, ahora se llama u, así que ahora me va a quedar u a la quinta, y si se fijan, secante cuadrado por dx, que es aquí, secante cuadrado por dx vale du, así que reemplazo por du. Convertí esta integral, que de buena primera no teníamos idea cómo resolverla, en esta integral de acá, que ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale esa integral de ahí? U elevado a la quinta, si yo lo integro. ¿Cuál es la función que yo tengo que derivar para que me dé u a la quinta? O a la sexta partida en 6. Muy bien, Felipe, excelente. Es u elevado a la sexta partido por 6. Te faltó un puro detallito. ¿Qué más nos falta ahí? Ah, la constante. La constante, perfecto. Más c. ¿Sí? Ahora, como todo ejercicio en el que uno hace un cambio de variable, esta u que nosotros acabamos de inventar, reiteramos, es un invento nuestro, así que hay que borrarlo. U, ¿quién era? Era tangente, ¿cierto? Aquí definimos que la u era tangente. Entonces ahora me devuelvo y resulta que mi resultado entonces va a ser tangente de x a la sexta partido por 6 más constante. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Sí? Guardo el Profe, pantallazo ahora para subirlo después. Cuéntame. ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Sí, ningún problema. ¿Dónde te perdiste en particular? ¿O en todo? Cuando puso la U como tangente. Ah, ya, perfecto. Ya, mira. ¿Por qué pongo la u como tangente? La u como tangente la pongo acá porque, primero, la derivada de tangente la conozco, da secante cuadrado, y que es justo el mono que está aquí. ¿Cachai? Que aquí justo dice secante cuadrado. Entonces, cuando uno hace un cambio de variable, lo primero es que tiene que usar una función que me convenga. En este caso me conviene la tangente de x porque así tangente a la quinta se va a convertir simplemente en un u a la quinta. ¿Ya? Pero resulta que no puedo poner yo algo así como integral de u a la quinta por secante cuadrado de x integrado en x, porque no puedo mezclar la u con la x. Si hago un cambio de variable, tengo que hacerlo completo. Entonces, lo que uno hace es que cuando uno define una variable de estas, calcula el diferencial de u como la derivada de la tangente y después le multiplico un dx. Entonces uno dice la derivada de la tangente es secante cuadrado de x y eso lo integro con respecto a x. Y aquí tengo harto rayado aquí encima, así que vamos a tratar de borrar. Si te fijas aquí arriba, secante cuadrado de x multiplicado por dx es justo lo que te dio a ti como resultado por du. Entonces, tu tangente a la quinta de x se transforma en un u a la quinta y todo este monstruo de acá se transforma en un du. Así que tu integral, que al principio era horrible, se transforma en u a la quinta por du. ¿Se cachó un poquito mejor ahí? Sí, muchas gracias. Vale, ningún problema. Y después de aquí para acá, lo que hicimos fue resolver. Pues y ahí Felipe nos dio la respuesta de que la primitiva de u a la quinta era u a la sexta partido por 6. Después yo me devuelvo porque la u era una tangente y me quedó este resultado que tenemos por aquí abajo. ¿Sí? Voy a subirles este pantallazo mejor, que a lo mejor queda un poquitito más claro. ¿Sí? ¿Se cachó bien este ejercicio? Propongo que vayamos por otro donde hay que hacer un cambio de variable y ahí nos tomamos una pausa para después retomar con integración por parte. ¿Ya? Vamos, voy a borrar acá. Guardé el pantallazo, así que no se preocupen. Este es otro ejemplo que grita más o menos sustitución o cambio de variable. ¿Por qué? Porque uno ve esta integral por primera vez y es bien horrorosa, ¿cierto? Ahora, de todo lo que nos molesta por acá, no sé qué opinan ustedes, pero por ejemplo, si yo quiero calcular acá, esto sería la integral de 6t
partido por la raíz cúbica de t cuadrado más 3. Y todo esto integrado con respecto a t. Que diga t o que diga x, da lo mismo. Ahora no lo vamos a cambiar. Nos vamos a seguir quedando con la variable t. No sé qué opinan ustedes, pero por lo menos a mí lo que más me complica es que este t cuadrado más 3 esté metido dentro de una raíz cúbica, ¿ya? Porque como que complica la existencia. Si apareciera solo la raíz cúbica, nosotros ya sabemos integrar la raíz cúbica, de hecho lo hicimos hace un rato atrás, ¿sí? Pero cuando la raíz cúbica tiene otro compadre metido adentro, como una composición, resulta que esto nos va a complicar la existencia. Entonces uno dice, no me quiero complicar la existencia, y a este monstruo que me está molestando aquí le voy a poner u, ¿ya? Así que vamos a ver. U se va a llamar t cuadrado más 3. Como u se llama t cuadrado más 3, tengo que calcular el de u como derivo el t cuadrado más 3 y eso lo multiplico por un dt. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es la derivada de t cuadrado más 3? 2t. 2t, ¿cierto? 2t multiplicado por dt. Entonces aquí uno aprecia algunas cosas. Fíjense que si yo hago mi cambio de variable acá, en la integral aquí abajo me queda raíz cúbica de u. Bacán, porque esto quedó muy sencillo. ¿Sí? Y aquí arriba vamos a hacer una magia. Este 6t por dt lo voy a reescribir como 3 por 2t dt. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque el 2t dt es el de u. Así que este rectangulito de acá se va a convertir en un du. Y entonces todo esto me va a quedar como la integral de 3 du dividido por la raíz cúbica de u. ¿Ya? Y aquí ya nos ponemos contentos porque esto vamos a poder resolverlo bien. ¿Por qué? Primero, este 3 que está aquí lo saco como constante. Me queda 3 veces la integral de du partido por la raíz cúbica de u. Nosotros sabemos que la raíz cúbica de u la puedo reescribir como u elevado a un tercio. Y si este u elevado a un tercio está dividiendo ahí abajo es porque lo puedo escribir como una potencia negativa aquí arriba. U a la menos un tercio por du. Y aquí, como en otras ocasiones, yo identifico que mi alfa vale menos un tercio y aplico la formulita, me quedan 3 por. ¿Cómo era la primitiva de u elevado a alfa? Era u elevado a alfa más 1, así que sería menos un tercio más 1, son 2 tercios positivos, dividido por 2 tercios, no se me olvida la constante, y esto me queda entonces 3 por 3 medios, si es que lo doy vuelta, entonces me va a quedar 9 medios u elevado a 2 tercios más una constante. Devuelvo la u, que mi u era t cuadrado más 3, según lo que tengo acá. Así que me queda 9 medios de t cuadrado más 3 elevado a 2 tercios más una constante. Y ahí se acabó este otro ejercicio de cambio de variable o sustitución. ¿Ven? Si se fijan aquí, lo único que estamos haciendo es que lo que me complica la existencia, o sea, lo que no sé integrar, le cambio el nombre y mi integral se convierte en una integral más sencilla. ¿Sí? Con eso estamos por esta primera parte. Vamos a guardar aquí. Son justo las 9:25. Es un buen momento para una pausita. La pausita de hoy es un pelito más larga que la de otras ocasiones por el largo de las canciones. Son 13 minutos en vez de 10, así que sáquenle el jugo a esos 3 minutos. Yo ahora me silencio, apago la cámara. De hecho, voy a pausar. Entonces, reanudé la filmación ahora. Ahora vamos con la última patita que tiene que ver con integración por partes. Joaquín, es como de lo que estamos conversando en el chat un poco, así como, obviamente si yo hago una clase aquí en la U, no puedo obligar a nadie a que venga y las personas que no vengan tienen que poder ver la clase. Entonces, en ese sentido, semipresencial, como que los que puedan venir vengan y los que no, bueno, se quedan en la casa y transmitimos con alguna cámara desde la sala, ponemos algún micrófono más potente, a ese tipo de cosas me refiero, ¿cachai? Pero no es algo que estemos planificando como a nivel institucional ni nada. Esto es un experimento que yo les propongo a partir de la motivación que veo en el chat, ¿ya? Así que podríamos mirar, ¿ya?
¿Hasta qué hora se puede en la mañana? Estamos hablando de venir a la U, ¿cierto? Esta semana quedó de 9 a 1:30, como para tantear terreno de cuánta gente va a venir y qué sé yo. Y desde la próxima semana la idea es que sea desde las 8:30. Desde 8:30 a 1:30 en la mañana y de 2:30 a 6 en la tarde. ¿Ya? Ustedes en el link que yo les mandé se pueden inscribir para venir. Aquí se les toma la temperatura. Hay alcohol gel por todos lados. En las salas hay mucho distanciamiento entre las sillas, así que, digamos, las instalaciones aquí están súper seguras. Y estamos varios funcionarios dando vueltas, pasando a saludar, ven si necesitan algo, qué sé yo. Y ustedes pueden venir directamente con su notebook, con la tablet, con el celular, con lo que quieran. Se sientan en la silla y vienen a sus clases. Ustedes tienen sus clases en condiciones normales, o sea, en esta condición normal de pandemia, a través de la pantalla, pero instalados acá, ¿sí? Nos preocupa, no hay para todos los notebooks enchufes, pero sí hay varios enchufes, Carlos. Así que eso es algo que podemos verificar algo acá y si de repente vienen hartas personas y necesitamos más enchufes, bueno, ponemos más enchufes. Lo que nos preocupa como institución, aprovecho de contarles, es que lo han usado poco. Por ejemplo, el lunes llegaron 6 estudiantes y ahora yo fui a mirar en la mañana y han llegado 2. Entonces, si alguno de ustedes quiere venir y puede venir y le interesa venir la próxima semana, yo creo que sería súper relevante que empecemos. Sí, lo que pasa es que cometimos el error, entre comillas, de avisar esto por Ucampo en la semana receso. Entonces nadie infló porque estaban desconectados, po, así que no hay problema. ¿Sí? Les voy a poner la publicación en el curso para que la miren y compartanla. Sería rico para nosotros que, por ejemplo, el viernes ya vinieran más, que el viernes vinieran, no sé, pues 20 o que la próxima semana ya empezáramos a venir 30, 40. Y en ese contexto es que yo les ofrezco que hagamos una de estas clases, ¿sí? Así que... no, Madeline, lo que pasa es que toma la temperatura de tu cara, o sea, digamos con 33 grados, anda más o menos bien, pero te la tomaron con el... ¿Te la tomaron con termómetro de esto a la muñeca? ¿Con la cámara? Ah, con la maquinita de la muñeca. Ahora compramos una cámara térmica de estas que hay como en la entrada de los malls, que te pone un cuadradito con la temperatura y qué sé yo. Así que esa está súper, súper buena. Ya sabemos que funciona. ¿Cachai? Así que eso, tratemos de ocupar el espacio, e insisto, si queremos organizar algo como curso, para estar trabajando todos juntos aquí un día en la mañana o qué sé yo, démosle. Por acá me interesa que empecemos a ocupar un poquito los espacios de a poco. Yo tengo unas ganas ridículas de conocerlo a ustedes. Ha sido una locura esto de hacerle clase a cuadraditos negros y a fotos, pero de a poco, ¿sí? La idea es que nadie se exponga, que estemos todos bien. No hay ningún problema, Madeline, tú llegas y nomás. Aquí, esto está abierto como para todo el mundo. Y si estamos pensando en la actividad del curso, bueno, yo les aviso y alguno de tus compañeros te contará para saber cómo es la cosa acá y no hay ningún problema. ¿Ya? Así que eso. Bienvenidas, bienvenidos en cuanto puedan. ¿Ya? Ojalá que nos empecemos a contactar otro poco. Retomemos con el curso porque nos quedan como 10 minutos de clase. Y vamos viendo acá. Eso mismo, yo creo que esto de que los miércoles haya un grupito por acá, y a lo mejor yo en vez de hacer la clase encerrado en mi oficina, la hacemos en una sala de clase, ningún problema. ¿Ya? Entonces, la fórmula de la integración por partes es la que aparece por acá, ¿cierto? La que tiene esta frasecita que la vamos a aplicar directamente, no vamos a revisar demasiado de dónde nace, pero en el fondo tenemos esta frasecita como mnemotécnica para recordarla, que se las voy a anotar como en la forma que yo me la sé. Y que dice, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Sí? Aunque ustedes esto lo encuentren medio ridículo, yo hasta el día de hoy repito esta frasecita en mi cabeza para acordarme cómo se hace la integración por parte. Hay gente que la dice en voz alta y nadie los va a juzgar porque todos sabemos de dónde viene esta fórmula. El único detalle, como yo les contaba, es que en el video el Andrés no menciona esto del sin cola. Yo me la sé con el sin cola porque sin, por signo menos, y cola por la integral, ¿ya? Pero da lo mismo, es un detalle, la frase se mantiene en un 90% y ya está, no hay ningún problema, ¿ya? De alguna manera uno hace lo mismo
que en el caso de de la sustitución o del cambio de variable, en el sentido de que uno define la variable u y la variable b, porque siempre la gracia de la integración por partes es que hay dos funciones involucradas en la integral. Entonces uno identifica bien cuál es la u, cuál es la b, calcula el de u, calculo el de b, aplico la fórmula y trato de resolverla para cambiar la integral que no sé resolver por otra integral que sí sé resolver. ¿Ya? Entonces, vamos con un ejemplo al tiro. Probablemente vamos a alcanzar a hacer uno. Si alcanzamos a hacer dos, mejor todavía, pero con uno ya estamos bien. Que dice calcule la primitiva x cuadrado por arco tangente de dx. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esta cosa de acá? Es que lo que vamos a hacer aquí entonces es que esto es u. Dame un segundito. Aquí nosotros tenemos la integral de x cuadrado por arco tangente de x, ¿ya? Y todo esto integrado con respecto a x. Entonces lo que uno hace acá es que uno identifica cuál es la función que le voy a poner u y cuál le voy a poner b, ¿ya? ¿Por qué es importante tomar una buena decisión con respecto a cuál es la u y cuál es la b? Porque resulta que dependiendo de lo que uno elija acá, se va a complicar o se va a facilitar el cálculo que uno esté resolviendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Por ejemplo, ustedes ven que, recordemos la fórmula. La fórmula dice u de b igual a u por b menos la integral de b de u, ¿cierto? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, si se fijan, una de las funciones tiene que ser la u en la integral original y la otra tiene que ser el diferencial de b o la derivada de b, ¿ya? Entonces, para poder aplicar la fórmula, yo la función u tengo que saber derivarla, primero, y segundo es que a la función b tengo que saber integrarla, ¿ya? Entonces, eso es lo que a uno le ayuda a tomar la decisión, porque aquí yo veo dos funciones claritas. Una de las funciones que veo es el x cuadrado y la otra función es la arco tangente. Yo les pregunto a ustedes, ¿sabemos derivar x cuadrado, cierto? ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado? 2x. Muy bien, Antonio. Entonces, ¿podría elegirla para u? Claro que sí. La arco tangente, conozco la derivada del arco tangente, ¿cierto? La arco tangente tiene una derivada conocida, que si alguien no la recuerda, la derivada de arco tangente es 1 partido 1 más x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿puedo elegirla como u? También. La buena pregunta es saber si la puedo elegir como db o como b solamente, porque, por ejemplo, la función x cuadrado yo también sé integrarla fácil. La integral de x cuadrado es x cubo tercio. Entonces no hay ningún problema con que yo la derive y no debiera complicarnos la existencia en ningún sentido, ¿verdad? El problema lo tengo con esto, porque si yo eligiera el arco tangente como db, no tengo idea cuánto vale su primitiva. Entonces, elegirla como db es mal negocio, porque yo tendría que calcular aparte la integral de arco tangente, que es algo que yo no conozco. ¿Ya? Entonces, como no la conozco, no la voy a elegir como db, sino que la voy a elegir como u. ¿Ya? Y eso es bien relevante a la hora de resolver un ejercicio. Entonces, mi función u va a ser la arco tangente y por ende el x cuadrado va a ser el db. ¿Ya? Si seguimos con eso, lo que nos va a pasar aquí es lo siguiente. U sería la arco tangente de x, entonces a cambio de eso yo calculo el de u, que sería la derivada de arco tangente, que es 1 partido 1 más x cuadrado por dx, y el de b en este caso sería el x cuadrado, que por ende, perdón, el de b tiene que ser x cuadrado con el de x que yo tengo acá. Y por ende, yo les pregunto a ustedes, uno puede hacer lo siguiente, ¿eh? Que en términos matemáticos es mentira, pero que de todas maneras sirve para anotar estas cosas. Este de x, que no es un número, es como que yo lo voy a pasar dividiendo para allá. Como aquí está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo para allá. Y me va a quedar que de b de x es x cuadrado. Entonces esto me está diciendo, en verdad, que b' es x cuadrado.
Entonces la función b original tendría que ser la integral de x cuadrado, integrado con respecto a x. Y esto me quedaría x cubo partido por 3. Intuyo que antes cuando Madeline preguntaba por qué el Andrés no ponía la constante, es que cuando uno calcula, cuando uno tiene el db y quiere obtener el b, ese se pone sin constante. ¿Ya? Así que a lo mejor por eso de repente habían algunas integrales donde Andrés ponía el más c y otras donde no lo ponía. Cuando uno quiere calcular el b, uno no pone la constante, solo se queda con esto. ¿Ya? Entonces, ahora que tengo todas las piezas porque necesitaba tener el u, el du, tenía el db y ahora tenemos el v, que es x cubo tercios, aplico la fórmula. ¿Qué es lo que decía la fórmula? La fórmula decía que la integral de x cuadrado por arco tangente de x, integrado con respecto a x, no es otra cosa que la integral, o sea, perdón, me quedaría, aplico la fórmula, una vaca, u por v, entonces x arco tangente de x por x cubo tercios, sin cola, vestida de uniforme, entonces me queda x cubo tercios por d uniforme es 1 partido 1 más x cuadrado. Y esto integrado con respecto a x. Voy a regrupar algunos términos, entonces me queda la arcotangente de x por x cubo. Vamos a poner el 3 partido por acá. Este dividido 3 con este 1 los voy a botar de la integral, entonces me va a quedar menos 1/3 por la integral de x cubo partido 1 más x cuadrado y todo esto integrado con respecto a x. ¿Ya? Entonces, de eso se trata más o menos esto, ¿ya? Yo cambié la integral que no conocía aquí, que es x cuadrado por arco tangente de x partido por, o sea, x cuadrado por arco tangente de x. Aplico la fórmula cuando ya identifico el u, el du, el db y el v y obtengo esta nueva expresión, ¿ya? Entonces, con eso, la idea es que de alguna manera uno está tratando de calcular la integral original a partir de esta otra integral haciendo la integración por partes, ¿ya? Ahora nos queda el desafío, ¿cierto?, de calcular la integral de x cubo partido por 1 más x cuadrado, pero la idea es que uno elabora alguna otra técnica para poder resolverla, ¿sí? ¿Se entiende todo más o menos claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda, hay alguna consulta? Porque ahora lo único que nos queda en realidad es resolver la integral que nos queda ahí. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Hay algo que no me hayan entendido de cuando encontraba el U, el V y todo eso? Este es el momento de preguntar. Todo claro, profe. Antes de continuar, gracias. Cuando encontró el V me confundí. Ya. Dame un segundito. Ya. Ya. Perfecto. Entonces, miren, a ver, el arco tangente no debiera multiplicarse por el x cuadrado. No, no sé. A ver, entonces voy a aclarar esto y más que resolver la integral de x cubo partido 1 más x cuadrado, que se las voy a subir resuelta, me interesa que definamos bien cómo se elige el u y cómo se elige el v. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a borrar esto de acá y vamos a ir al siguiente ejercicio, que también era de integración por partes. ¿Qué es lo que pasa con estos ejercicios de acá? En estos típicamente uno dice, aquí tengo exponencial de 2x por seno de 3x. Todo esto integrado con respecto a x. Lo que uno hace es que, insisto, aquí yo tengo la fórmula de la integración por partes. La gracia de esto es que uno tiene que saber elegir bien cuál es cada una de las funciones participantes en todo esto, ¿ya? La función u tiene que ser una función fácil de derivar y la función b, perdón, y el db tiene que ser algo fácil de integrar.
porque yo el u necesito después derivarlo aquí y después el db necesito integrarlo acá. ¿Ya? Entonces, de hecho, hay una frase que por ahí se van a encontrar cuando estén estudiando que dice que para elegir el orden en el que uno integra por partes, uno sigue este acrónimo que es el ILATE. ¿Ya? ILATE, ¿qué significa? Inversa trigonométrica, primero. El L son logaritmos. La A son aritméticas, que tienen que ver como con polinomios y cosas por el estilo. La T son trigonométricas. Y la E, al final uno le pone la exponencial. Entonces uno va buscando en este orden las funciones y la primera que aparezca es la que tiene que ser U. ¿Ya? Esto funciona en el 95% de los ejercicios. No es que siempre haya que seguir esta regla para resolver una integración por partes, pero es una buena idea. Por eso, por ejemplo, delante, cuando había un x cuadrado por arco tangente, si se fijan, nosotros elegimos el arco tangente como u, porque si uno sigue esta frasecita, primero elijo la inversa trigonométrica, que es el arco tangente que tengo acá. ¿Ya? Y después ya la aritmética, que vendría a ser el x cuadrado, uno la pone después como el db. ¿Ya? Si uno sigue esta regla en este ejemplo de acá, no hay inversas trigonométricas, no hay logaritmos, no hay aritmética, hay una trigonométrica. Entonces este compadre de acá yo le podría poner u. ¿Ya? Como a este le puse u, a este de acá le pongo db. Entonces aprovechamos de responder la pregunta que me hacían arriba de cómo encontramos el v y cómo calculo el de u. Si la u vale seno de 3x, entonces el de u tiene que ser igual a la derivada de seno de 3x, que sería coseno de 3x. Por regla de la cadena tengo que derivar el 3x de adentro, así que se me bota un 3 y después le pongo un dx. Así que el de u es 3 coseno de 3x integrado con respecto a x. Y por otro lado, como el de b es exponencial de 2x, tengo que llevarme este dx de acá. Lo que hacíamos delante, que es una regla mnemotécnica, no es algo que uno efectivamente haga, pero lo que uno puede verificar aquí es que, por ejemplo, este dx, yo lo puedo tirar a dividir aquí. Si hago eso, me queda que de b a dx es la exponencial de 2x. Y nosotros sabemos que de b a dx es lo mismo que decir b'. b' igual a la exponencial de 2x. Entonces yo sé que la derivada de b es la exponencial de 2x. Entonces, el b no es otra cosa que la primitiva de la exponencial de 2x. ¿Se cacha? Por eso es que yo la elijo de esa manera. Ahora, estoy integrando una exponencial, así que me queda el mismo resultado de la exponencial, con el detallito de que esto va partido por 2 para que después cuando yo derivo, el 2 que me bota la regla de la cadena se cancele con ese 2 que tengo aquí abajo. La t en la frase es trigonométrica, Daniela, ¿sí? Tal como está diciendo Madeleine. ¿Sí? Entonces, cuando uno resuelve este tipo de cosas, y aquí ya estamos en condiciones de empezar a desarrollar la integración por partes, entonces la frasecita aquí dice, una vaca, u por v, entonces sería seno de 3x por esta exponencial, me quedaría exponencial de 2x, seno de 3x, todo esto dividido por 2, sin cola, vestida de uniforme. Entonces va a la b de nuevo, exponencial de 2x partido por 2, de uniforme. Entonces por 3 coseno de 3x integrado con respecto a x. ¿Ya? Lamentablemente se nos está acabando el tiempo para resolver este ejercicio, así que de nuevo les voy a subir la resolución como tal, completita, en capsulitas como lo hicimos la semana pasada. Pero la gracia es que esto me permite cambiar una integral que yo no sé calcular por otra integral que yo sí podría estar en condiciones de calcular. Este problema tiene una gracia que, si se fijan, cuando yo hago la integración por parte, uno dice, chuta, no gané mucho porque tenía la exponencial de seno de 3x y ahora me quedó lo mismo, pero una exponencial por coseno de 3x. Todavía no sé resolverla. ¿Ya? Este problema es como cuando uno hacía el L'Hopital 2 veces. Después hay una segunda etapa donde uno hace integración por partes de nuevo aquí y vamos a poder despejar cuánto vale la integral. ¿Ya? Pero ese detallito se lo subo resuelto, qué sé yo. Ahora en lo de integración por partes, lo que me parece mucho más relevante para comenzar es que sepamos elegir bien dónde va el u y dónde va el db. ¿Ya? La solución de los problemas como tal se las quedo debiendo porque ya estamos pasados 3 minutitos del final de la clase. ¿Ya? Dejo de filmar ahora